falta que sepan exactamente cuáles se llevan dónde, pero tienen que acordarse que se lleva tanto en el retículo endoplásmico como en el citosol. El mevallonato se fosforila 2 veces para formar pirofosfomevallonato. Ahora, el pirofosfomevallonato, gastando una molécula de ATP, se descarboxila y llegamos a un intermedio de 5 átomos de carbono, que es el isopentenil pirofosfato. El mevallonato se fosforila 2 veces y con gasto de una tercera molécula de ATP se descarboxila y obtenemos este intermedio de 5 átomos de carbono, isopentenil pirofosfato. Ahora, nosotros necesitamos una molécula de isopentenil pirofosfato y necesitamos que otra molécula de isopentenil pirofosfato se isomerice y se convierta en dimetil-alil pirofosfato, una simple reacción de isomerización. ¿Y qué hacemos? Condensamos un isopentenil pirofosfato o IPP con un dimetilalil pirofosfato o DMPP. Entonces, toda esta parte que hicimos recién, multiplicamos por 2, hacemos 2 veces eso. ¿Para qué? Para obtener un IPP y un DMPP. Cuando llegamos a este punto, condensamos esas moléculas. Condensamos y obtenemos geranil pirofosfato. Ahora, a geranil pirofosfato le volvemos a condensar una molécula de IPP, isopentenil pirofosfato, y obtenemos farnesil pirofosfato. Ahora, lo que hacemos es condensamos 2 moléculas iguales de farnesil pirofosfato con gasto de NADPH y obtenemos escualeno. Ahora, como les digo, no hace falta que sepan así exactamente este proceso, pero sí en algunos exámenes se llegaron a preguntar cosas un poco más específicas, especialmente DIERSI puede preguntar cosas un poco más específicas. Entonces, repasando, hasta que lleguemos a escualeno. Nosotros necesitamos para la síntesis de cada mevallonato, o mejor dicho, para la síntesis de cada IPP. ¿Cuántos átomos de carbono tiene IPP? 5. Entonces, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima A necesitamos para formar una molécula de IPP? 3. 3, perfecto. 3. Para cada IPP, nosotros necesitamos 3 moléculas de acetilcoenzima A. Para cada IPP, ¿cuántas moléculas de NADPH necesitamos? Solamente estas dos. Para IPP, solamente estas dos. En la reducción de HMG-CoA a mevallonato. Por ahora, solamente esas dos. Para la síntesis IPP, ¿cuántas moléculas de ATP necesitamos? 1, 2, 3. O sea que hasta ahora, para nosotros poder sintetizar IPP, isopentenil pirofosfato, necesitamos 3 moléculas de acetilcoenzima A, 2 moléculas de NADPH y 3 moléculas de ATP. Entonces, cuando nosotros queremos llegar hasta farnesil pirofosfato, nosotros tenemos que multiplicar toda esa estequiometría por 3. ¿Se entiende? Y cuando queremos llegar a escualeno, es decir, condensar 2 moléculas de farnesil pirofosfato, tenemos que multiplicar toda la estequiometría de IPP por 6, porque escualeno tiene 30 átomos de carbono y cada IPP tiene 5 átomos de carbono. Entonces, para sintetizar escualeno de 30 átomos de carbono necesitamos 3 por 6, 18 moléculas de acetilcoenzima A, 3 por 6, 18 moléculas de ATP y 2 por 6 más 1, 13 moléculas de NADPH. Eso es por si acaso se les llega a preguntar alguna parte de estequiometría. No suele ser tan común, pero ya se llegó a preguntar. Entonces, nosotros tenemos escualeno. Ya es un precursor muy cercano a colesterol. Tiene 30 átomos de carbono y si ven, las formas son ya bastante parecidas.
Pero para pasar de escualeno a colesterol, necesitamos perder 3 átomos de carbono. Y para eso necesitamos muchísimas reacciones. Necesitamos 20 reacciones aproximadamente. O sea, estamos súper cerca, pero al mismo tiempo estamos lejos. Y una de las preguntas que sí suele salir más normalmente es, ¿cuál de los siguientes sustratos energéticos es el más consumido para la síntesis de colesterol? Y vamos a ver enseguida que lo que más necesitamos es NADPH. Acuérdense que esto es biosíntesis. Nosotros estamos sintetizando una molécula compleja. Entonces necesitamos sustratos carbonados, que en nuestro caso es acetilcoenzima A. Necesitamos energía en la forma de ATP. Y necesitamos el principal agente con mayor poder reductor, que es el NADPH. Entonces la respuesta es NADPH. Ahora, escualeno es todavía una molécula lineal, todavía no es cíclica, y sufre una reacción por la escualeno oxidasa, donde gastamos otra vez NADPH y se cierra el ciclo. Y lanosterol, para irse a colesterol, necesita una serie de reacciones que ustedes no necesitan saber, pero que tienen que acordarse que lo que más se consume es NADPH. Entonces, escualeno, por la escualeno oxidasa o epoxidasa, con gasto de NADPH, se cierra en un ciclo hasta formar lanosterol. Estos son simplemente intermedios. El doxioescualeno, estos son intermedios, pero es una sola reacción. Y llegamos al lanosterol. Para pasar de lanosterol a colesterol necesitamos 19 reacciones. Como les digo, ustedes no hace falta que sepan las reacciones. Lo que tienen que notar es que lo que más se consume es NADPH. Suele ser pregunta de examen, es una pregunta muy sencilla que tienen que responder bien. Ahora, entonces, repasando nada más. Nosotros empezamos con acetilcoenzima A. Llegamos a hidroximetilglutarilcoenzima A, esto en el retículo endoplásmico. ¿De qué órgano? Del hígado. Hidroximetilglutarilcoenzima A se reduce y esta es la reacción más importante en la síntesis de colesterol. Esta es la reacción que define la síntesis de colesterol. Si nosotros queremos inhibir la síntesis de colesterol en un paciente, lo que hacemos es darle fármacos que inhiban a esta enzima. Y esos son los fármacos que vamos a ver después, los fármacos llamados estatinas. Inhiben esta enzima. Este es el punto principal de regulación. Entonces, hidroximetilglutarilcoenzima se reduce a mevalonato y mevalonato empieza la síntesis de colesterol. Acuérdense que es una reacción compartida entre el retículo endoplásmico y el citosol y se consumen muchos sustratos energéticos, muchas moléculas de acetilcoenzima A, muchas moléculas de ATP y muchísimas moléculas de NADPH. O sea que nosotros vamos a llevar a cabo la síntesis de colesterol en condiciones de alta carga energética. Entonces, ¿cuál probablemente sea la hormona circulante? ¿Cuál va a ser la hormona que va a estar en mayor concentración en sangre? ¿La insulina o el glucagón? Insulina. La insulina. Entonces, la insulina, de una u otra manera, especialmente por mecanismos genéticos, también facilita la síntesis de colesterol. Entonces, acuérdense, el principal sustrato energético que necesitamos es NADPH. Y como ustedes saben, el colesterol se puede esterificar. Nosotros habíamos visto la esterificación de colesterol a nivel plasmático. Y eso estaba llevado a cabo por una enzima que se llamaba LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa. Esto ocurría a nivel plasmático. Y LCAT era activada por ApoA1, que estaba presente en las partículas de HDL. Pero también en las células nosotros podemos esterificar el colesterol por una enzima que se llama ACAT, que realiza una reacción muy parecida, pero de manera más inespecífica. No es tan específica por la lecitina, sino más bien específica por ácidos grasos en general. Y entonces podemos producir nosotros ésteres de colesterol. Acuérdense que el colesterol también lo podemos dejar libre. El colesterol libre está principalmente a nivel de las membranas, la membrana plasmática, la membrana lisosómica, la membrana mitocondrial, etc. Entonces, la regulación. Es una enzima
clave, la enzima más importante, pero no es específica. ¿Por qué se dice que no es específica? Porque el colesterol a su vez es una molécula a partir de la cual nosotros podemos sintetizar varias otras cosas. A partir del colesterol podemos sintetizar ácidos o sales biliares, podemos sintetizar hormonas esteroideas, podemos sintetizar glucocorticoides, podemos sintetizar estrógenos, progesterona, testosterona, etc. Entonces, si nosotros inhibimos a la enzima hidroximetilglutaril-coenzima reductasa, no solamente estamos inhibiendo la síntesis de colesterol, sino que a largo plazo estamos, o en una vista más panorámica, estamos también inhibiendo la síntesis de todos los derivados de colesterol. Entonces, la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa se inhibe cuando ya hay un exceso de colesterol. Cuando ya hay un exceso de producto, se inhibe esta enzima. Se inhibe por fosforilación y se activa por acción de PPPasa. Esto es lo que les dije desde el repaso de carbohidratos. Acuérdense, siempre relacionen la fosforilación con glucagón, etcétera, con pKa, que son hormonas que se liberan cuando la carga energética está baja y cuando predomina el catabolismo. Siempre asocien las fosforilaciones con reacciones de regulación relacionadas al catabolismo, a hormonas como el glucagón, las catecolaminas, que lo que hacen es destruir cosas. Y las desfosforilaciones, las fosfatasas, asocian sobre todo a insulina, cuyo objetivo es biosíntesis, construir. Entonces, así como dijeron, ¿cuál probablemente sea la hormona que esté en sangre cuando nosotros queremos sintetizar colesterol? La insulina. ¿Y cómo actúa la insulina? Por medio de fosfatasas. Entonces, esta enzima tiene regulación a mediano plazo, que es la regulación covalente, y se inhibe por fosforilación, al mismo tiempo que se activa por desfosforilación. Cuando aumenta la concentración de esteroles, se ubiquitiniza y cuando se liga la proteína ubiquitina a esta enzima se destruye, se degrada a nivel de los proteosomas. Insulina, como dijimos, favorece su expresión y glucagón, como siempre, una hormona contrapuesta a insulina, reprime su expresión y manifiesta el ciclo circadiano, que es algo que habían preguntado en el repaso anterior, que es básicamente que tiene un ritmo de síntesis, de expresión, esta enzima que varía a nivel de las diferentes horas del día. Esta enzima está mucho más activa a la noche y menos activa a la mañana. Entonces, acuérdense que manifiesta ciclo circadiano. Más activa a la noche, menos activa a la mañana. Se inhibe por fosforilación, se activa por desfosforilación. Insulina estimula su expresión y, de manera opuesta, glucagón reprime su expresión. Y se inhibe por exceso de producto. Vamos a ver enseguida cómo ocurre esa inhibición. Entonces, si se acuerdan, cuando nosotros veíamos el ciclo de las partículas de lipoproteínas, nosotros veíamos que la lipoproteína encargada de capturar el tejido, encargada de capturar el colesterol de tejidos extrahepáticos, eran las moléculas de HDL. HDL capturaban ese excedente de colesterol periférico y luego de esterificarlo, se los pasaban a la familia de VLDL para que finalmente las partículas LDL puedan llevar ese exceso de colesterol periférico de vuelta al hígado. Entonces, si nosotros tenemos mucho colesterol a nivel periférico en tejidos que no son el hígado, músculo, páncreas, etcétera, no importa, tejidos periféricos, partículas de HDL agarran ese excedente de colesterol y básicamente se los pasan a LDL para simplificar las cosas. HDL agarra el exceso, se lo pasa a LDL para que LDL vuelva al hígado. Entonces, si se acuerdan, la partícula apolipoproteica de la familia VLDL, IDL, LDL era la ApoB100. Esta era una polipoproteína estructural, no activa ninguna enzima, pero funciona como reconocimiento de las partículas de lipoproteína por el hígado. Es decir, cuando hablamos de receptor de LDL,
básicamente estamos hablando del receptor de ApoB100. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto que se llama transporte inverso de colesterol? Avisarle al hígado que hay mucho colesterol periférico o que hay suficiente colesterol periférico y para que entonces deje de sintetizar colesterol. Si esta vía falla, si por ejemplo hay problemas en el receptor o hay algunos problemas en ApoB100 quizás, ocurre la hipercolesterolemia. Es decir, tenemos unos excesos en los niveles de colesterol y es una patología, ¿verdad? Entonces, en condiciones normales, otra de las regulaciones de la síntesis de colesterol es la mediada por los receptores LDL o receptores de ApoB100. LDL entonces básicamente trae el tejido de tejidos periféricos que fue extraído por HDL y trae de vuelta eso al hígado. ¿Qué ocurre? Hay endocitosis mediada por receptor, el receptor de LDL o receptor de ApoB100, hay destrucción en los lisosomas y se libera colesterol en el hepatocito. El colesterol inhibe a la hidroximetilglutaril coenzima reductasa y entonces se regula a la baja la síntesis de colesterol. Si no llegan partículas de LDL o llegan con muy poco colesterol, entonces no se regula a la baja la síntesis de colesterol por parte del hígado y el hígado continúa sintetizando colesterol. Básicamente lo mismo. Colesterol que es traído por partículas de LDL se unen a los receptores de LDL o receptores de ApoB100, sufren endocitosis, sufren degradación, se libera colesterol y el colesterol inhibe la síntesis de hidroximetilglutaril coenzima A. Hay un mecanismo más complejo que está en las clases, pero eso no se suele preguntar. Con que sepan eso es súper, o sea, ya está súper bien. Eso es lo más importante que tienen que saber. Y como les mencioné, esta es la enzima más importante para la síntesis de colesterol, si bien no es una enzima que es totalmente específica, porque al inhibir la síntesis de colesterol estamos inhibiendo indirectamente la síntesis de muchos derivados del colesterol, es la enzima más importante y está inhibida por las estatinas. Las estatinas entonces inhiben a la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. ¿Dónde se encuentra la hidroximetilglutaril coenzima reductasa? ¿En qué organela celular? Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. No se confundan con hidroximetilglutaril coenzima liasa, que está en las mitocondrias y es para sintetizar cuerpos cetónicos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no quedó claro? Bueno, entonces ya podemos empezar a hablar de los derivados del colesterol. En primer lugar, algunos de los derivados más importantes son las sales biliares o ácidos biliares que habíamos visto que son súper importantes para la absorción de la gran mayoría de los lípidos de nuestra dieta. Pregunta clásica de examen. Si no le salió en el examen pasado, les va a salir ahora. ¿Qué es? ¿Cuál es la reacción característica o la reacción principal o la reacción clave o el paso comprometido para que nosotros podamos sintetizar ácidos biliares a partir de colesterol? ¿Cómo nosotros destinamos el colesterol hacia ácidos biliares? Por medio de la hidroxilación en posición 7. Si hidroxilamos el colesterol en posición 7, aquí, en posición 7, nosotros lo destinamos a la síntesis de ácidos biliares. Pregunta clásica de examen. Y a su vez, nosotros podemos tener ácidos biliares primarios, que son los que se sintetizan en el hígado, y los ácidos biliares secundarios, que son los que se sintetizan por medio de enzimas bacterianas o de la microbiota a nivel intestinal. Los dos ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el quenodesoxicólico.
Estos ácidos biliares primarios pueden a su vez conjugarse con aminoácidos. Son dos los aminoácidos, glicina y taurina. Esto lo único que hace es darles un poco más de polaridad a los ácidos biliares para que sean aún más anfipáticos y cumplan su función aún mejor. Pero no les da, o sea, no es que son ácidos biliares secundarios o terciarios ni nada, solamente por tener el nombre de los aminoácidos. ¿Ok? Si ven, por ejemplo, ácido taurocólico, eso sigue siendo un ácido biliar primario. Si ven ácido glicocólico, sigue siendo un ácido biliar primario. Entonces, los ácidos biliares primarios son el cólico y el queno-desoxicólico. Los ácidos biliares secundarios son el desoxicólico y el litocólico. Pregunta de examen siempre también. Ácidos biliares secundarios, desoxicólico y litocólico. Ácidos biliares primarios sintetizados en el hígado, cólico, queno-desoxicólico. La reacción fundamental para derivar el colesterol hacia los ácidos biliares es la hidroxilación en 7. Ácidos biliares secundarios, por medio de enzimas microbianas o por medio de la microbiota intestinal, son el desoxicólico y el litocólico. Normalmente están conjugados con aminoácidos que son la glicina y la taurina. La taurina, ¿de qué aminoácido deriva? Pueden mirar Puede ser la metionina. casi. Acuérdate que la metionina tiene un átomo de azufre también, pero el átomo de azufre de la metionina está entre dos átomos de carbono. No es un azufre muy polar, entonces no reacciona tanto. ¿Quién es el otro aminoácido que tiene que tiene un átomo de azufre y que sí está en un extremo y que sí reacciona mucho? Cisteína. Cisteína. Eso vamos a ver el miércoles. Pero taurina deriva de cisteína. El sulfidrilo de cisteína se oxida y se convierte en esta parte de la taurina. Es una forma de degradación de la cisteína, pero que al fin y al cabo nos permite meterlo en la síntesis de ácidos biliares. Entonces, se conjugan también aminoácidos, pero eso no cambia su naturaleza, no cambia que un ácido biliar sea primario o secundario, solamente les da más polaridad, les hace ser más anfipáticos y mejora un poco su función. Entonces, esto es lo que ya vimos. Ácidos biliares primarios y secundarios siempre se pregunta, acuérdense muy bien. Ahora, otra cosa que se suele preguntar sobre los ácidos biliares o sales biliares es que los ácidos biliares son liberados por el hígado. El hígado sintetiza los ácidos o sales biliares primarias o primarios, los ácidos biliares primarios. Ellos se van a la luz del intestino, participan en la digestión, en la absorción de las grasas de los lípidos y luego por el intestino se van convirtiendo en los ácidos biliares secundarios y luego son reabsorbidos. Eso se reabsorbe y se vuelve a resintetizar los ácidos biliares primarios por el hígado y forman un ciclo que se llama ciclo de las sales biliares, ciclo enterohepático de las sales biliares. Entonces, no es que el hepatocito, no es que el hígado está constantemente derivando el colesterol hacia los ácidos biliares, porque hay un proceso de reabsorción. Obviamente que la reabsorción no es completa y en pequeñas proporciones el colesterol se va convirtiendo en ácidos biliares a medida que esos ácidos biliares no pueden ser totalmente reabsorbidos. Pero en condiciones normales, gran parte de los ácidos biliares son reabsorbidos y hay un ciclo de recirculación. ¿Por qué les comento esto? Porque existen algunos fármacos que inhiben la reabsorción de los ácidos biliares secundarios y esas son las resinas. Un ejemplo que salió en el examen es la colestiramina. Colestiramina, voy a escribir acá. La colestiramina. Entonces,
La colestiramina básicamente inhibe el ciclo de recirculación enterohepático de sales biliares. Entonces, si nosotros le damos colestiramina a un paciente, este paciente va a empezar a desechar los ácidos biliares que no pudieron ser reabsorbidos. Entonces, ¿qué va a hacer su cuerpo para recompensar la pérdida de los ácidos o sales biliares? Va a empezar a oxidar más colesterol. ¿Por qué se dice oxidar más colesterol? Porque el colesterol se tiene que hidroxilar para convertirse en sales biliares. Y ustedes saben que las hidroxilaciones son un tipo de oxidaciones. Entonces, un tratamiento posible para un paciente que tiene hipercolesterolemia es administrarle resinas como la colestiramina para disminuir la reabsorción de las sales biliares, por ende, aumentar la síntesis de ácidos biliares, por ende, aumentar la oxidación y consumo de colesterol. Eso salió en un examen parcial. Colesteraminas inhiben reabsorción de sales biliares, aumentan la oxidación de colesterol. Ahora pasamos a otros derivados de de la molécula de colesterol, que son las hormonas esteroides. En este caso, para que nosotros podamos ir de colesterol hacia pregnenolona, pregnenolona es el precursor de todas las otras hormonas esteroideas. Para que nosotros podamos destinar colesterol a la síntesis de hormonas esteroideas, lo que tenemos que hacer es quitarle esta cadena lateral. Entonces, el mecanismo fundamental para pasar colesterol a ácidos biliares es hidroxilación en 7. Y el mecanismo fundamental para pasar colesterol a hormonas esteroides es la escisión de la cadena lateral. Se les puede poner la escisión de la cadena lateral o el nombre de la enzima realmente se llama, o sea, la enzima se llama colesterol desmolasa, pero como ustedes no dan, no tienen por qué saber y no se les va a pedir, o sea, no se les va a poner eso en el examen. Pero por si acaso, la enzima se llama colesterol desmolasa y lo que hace es le quita la cadena al colesterol, le quita la cadena lateral al colesterol, la convierte en pregnenolona y a partir de ahí podemos sintetizar las diversas hormonas esteroides. Eso es lo único que tienen que saber. Para pasar de colesterol a hormonas esteroideas, necesitamos quitarle la cadena lateral. Todo esto no hace falta porque no se pregunta. Sí, en que pregnenolona es el intermedio, el precursor inmediato de todas las otras hormonas esteroideas. Y también cuando nosotros estamos, voy a retroceder, cuando nosotros estamos sintetizando colesterol a partir del anosterol en todo este proceso, cuando llegamos a este intermedio que ya es súper avanzado, que estamos ahí cerquita nada más de sintetizar colesterol, este intermedio se llama 7-deshidrocolesterol. Y este es el precursor de la vitamina D. ¿Cómo nosotros derivamos este intermedio de la síntesis de colesterol hacia la vitamina D? Por medio de exposición a la luz solar, porque los rayos ultravioleta hacen que este 7-deshidrocolesterol se vaya hacia la síntesis de la vitamina D. Entonces, la vitamina D no es un derivado de colesterol propiamente dicho, pero es un derivado de un precursor inmediato de colesterol, de un intermedio en la síntesis de colesterol, se obtiene vitamina D. ¿Ok? 7-deshidrocolesterol por la luz ultravioleta se convierte en colecalciferol, que ya es la vitamina D. Esto de 25, de 1,25, de 24, 25 no tienen por qué saber. Lo que sí tienen que saber es que a partir de 7-deshidrocolesterol por luz ultravioleta obtenemos el colecalciferol, que ya es vitamina D. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces podemos empezar con la parte de nitrogenado si no hay ninguna pregunta. Bueno, nitrogenados es un mundo totalmente aparte. Cuando veíamos la unidad
de hidratos de carbono, la unidad de oxidación y la unidad de lípidos, había muchas cosas que se correlacionaban, muchas cosas que uno podía deducir a partir de capítulos anteriores, muchas cosas que podía correlacionar, pero esto es algo totalmente diferente. Si bien siempre todo el metabolismo actúa en conjunto y todo está interconectado, interrelacionado, esto tiene muchas cosas que son muy específicas solo para nitrogenados y que prácticamente no vieron antes. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, el recambio proteico. Nosotros consumimos proteínas por medio de la dieta. Principalmente, nuestra principal fuente de proteínas es la dieta. Nosotros también podemos sintetizar aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales solamente los adquirimos por medio de la dieta. Y también nosotros constantemente, todos los días, estamos degradando nuestras propias proteínas corporales. Todos los días nosotros degradamos nuestras proteínas y al mismo tiempo sintetizamos nuevas proteínas. Eso es lo que se llama recambio proteico. El recambio proteico es el hecho de que en condiciones normales, todos los días, en todo momento, hay un equilibrio entre la degradación y la síntesis proteica. ¿Por qué nosotros degradamos nuestras proteínas corporales? Porque, como saben, diferentes proteínas tienen diferentes tiempos de vida media y para que todas esas proteínas cumplan sus funciones, se mantengan adecuadas, no sufran daños, o sea, ellas tienen su propia vida media y cuando llega a su vida media, las degradamos. Pero, obviamente, si degradamos una proteína, volvemos a sintetizar la proteína para no perder esa función. Entonces, el recambio proteico es básicamente un equilibrio, degradación, síntesis de proteínas. Ahora, como siempre, nuestro fondo común de aminoácidos está en el hígado. El hígado es el que se encarga principalmente del metabolismo de aminoácidos, como siempre. Ahora, ¿cómo nosotros cargamos aminoácidos en este fondo de aminoácidos? Por las proteínas de la dieta, por la síntesis de aminoácidos no esenciales que ocurre a nivel hepático, como siempre, y por degradación de proteínas. A partir de ese fondo común de aminoácidos, nosotros podemos derivarlos hacia la resíntesis de proteínas corporales, hacia una oxidación para obtener energía. Aminoácidos podemos utilizarlos para la síntesis de glucosa y aminoácidos también podemos utilizarlo para la síntesis de ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Y también, súper importante, vamos a ver el miércoles, siempre se pregunta, podemos sintetizar muchos derivados de aminoácidos. Ahora, tienen que acordarse muy bien que los aminoácidos no tienen una estructura que los pueda almacenar. Así como los hidratos de carbono, la glucosa, por ejemplo, tiene el glucógeno, que es su almacén, y las grasas tienen el tejido adiposo con los triglicéridos como almacén. Si nosotros consumimos un exceso de aminoácidos, eso no se puede almacenar. O sea, no tenemos una estructura que nos permita almacenar un exceso de aminoácidos. Entonces, como vamos a ver enseguida, si nosotros consumimos un exceso de aminoácidos, gran parte de ellos se van a oxidar como combustible y gran parte de ellos se van a terminar desechando. Vamos a ver específicamente a qué se refiere eso. Entonces, ya ustedes deberían acordarse. ¿Cuáles eran los principales aminoácidos que utilizábamos para la gluconeogénesis? Habían dos. Alanina, Alanina y, aspartato, perfecto, alanina y aspartato. ¿Cuál era más eficiente para la síntesis de glucosa? ¿Alanina o aspartato? aspartato. Perfecto, aspartato. Esto se suele volver a preguntar. Se suele volver a preguntar. Vamos a ver que de hecho, de los 20 aminoácidos, 18 pueden sintetizar glucosa. Solo que lo más común es, así como dijeron, que se sintetice glucosa a partir de alanina y a partir de aspartato principalmente. ¿Y cuál es más eficiente? Aspartato. Ahora,
¿Cuáles eran entonces los dos aminoácidos que no pueden sintetizar glucosa? Que se llaman cetogénicos puros. Lisina y leucina. Perfecto. LL, lisina, leucina. Son los dos aminoácidos que son cetogénicos puros. Eso vamos a ver bien en miércoles, pero siempre se suele preguntar, así que tengan en cuenta desde ya. Entonces, esto es lo que les estaba comentando. Si nosotros consumimos un exceso de aminoácidos, es decir, un exceso de nitrógeno, no nos sirve, no podemos acumular ese exceso, no podemos utilizarlo como una fuente de energía o de reserva a largo plazo, sino que consumimos un exceso y ese exceso sale. A no ser que las personas, por ejemplo, entrenen, vayan al gimnasio y demás, y en ese caso, ese excedente de proteínas que uno consume se transforma en masa muscular. Por eso es un caso particular que vamos a ver, que se suele también preguntar como teoría. Entonces, los aminoácidos tienen muchísimas funciones, aparte de ser la unidad funcional de las proteínas, permiten sintetizar muchísimas otras moléculas que vamos a ver. Síntesis de porfirinas como el hemo, síntesis de aminas, es decir, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, hormonas tiroideas, melaninas, nucleótidos, que había sido no entra, excelente entonces, síntesis de proteínas obviamente, y síntesis de creatina y creatinina, también de histamina. Entonces, esto no se suele preguntar tanto, pero por si acaso vamos a ver rápido, que es el ciclo del gamma-glutamilo, que es una de las formas en las cuales nosotros podemos absorber los aminoácidos luego del proceso digestivo. En hidratos de carbono y en lípidos nos habíamos quedado mucho tiempo para entender lo que es el proceso de absorción, de digestión, de transporte y demás. En el caso de proteínas, o sea, en este caso de compuestos nitrogenados, esta parte no es tan importante y prácticamente no se pregunta. No les voy a decir que no se pregunta, pero prácticamente no se pregunta. Entonces, una de las formas en las cuales nosotros podemos absorber los aminoácidos al interior de las células, una que quizás ya conocen es por un cotransporte con iones sodio. De manera similar a los transportadores SGLT para glucosa, también tenemos cotransportadores aminoácidos sodio. Pero este es un ciclo del gamma-glutamilo, que es un ciclo particular, que tiene como poder, como fuente de energía para poder meter a los aminoácidos, la hidrólisis del peptidoglutatión. Glutatión, que es gamma-glutamil cisteína glicina. Glutatión capta un aminoácido y se hidroliza. Aquí se rompe. Y entonces obtenemos un intermedio que es el gamma-glutamil aminoácido, que se vuelve a hidrolizar y se libera ya el aminoácido dentro de la célula. Aquí tenemos una molécula intermedia que se llama oxoprolina, que con gasto de ATP se convierte en glutamato y a partir de allí resintetizamos glutatión. Gastamos ATP y volvemos a formar glutatión. Entonces, es un ciclo del gamma-glutamilo, es un ciclo en el que utilizamos la hidrólisis de los enlaces contenidos en la molécula de glutatión como fuente de energía para poder introducir los aminoácidos al interior de las células. En este caso utilizamos 3 moléculas de ATP para meter un aminoácido. No es tan efectivo energéticamente, pero sí es muy rápido y muy preciso y se usa, o sea, muchas células utilizan este mecanismo para introducir los aminoácidos. Entonces acuérdense por si acaso el ciclo del gamma-glutamilo. Ahora, algo también se suele preguntar como teoría es cuáles son los requerimientos de nitrógeno para una persona normal. En condiciones normales, uno debe consumir de 0,8 a 1 gramos de proteínas por kilogramo de peso. Como les dije, si nosotros consumimos más que eso, pero no somos atletas o no tenemos condiciones que requieran ese aumento de consumo, eso no nos da ninguna ventaja. Lo único que se acompaña es de mayor excreción, de mayor salida de nitrógeno. Todo ese nitrógeno que entra tiene que salir.
Entonces, si nosotros somos un adulto sano normal que no realiza actividades físicas vigorosas, ni se está recuperando de una cirugía, ni está embarazado, ni da de mamar, por ejemplo, y consumimos 2 gramos por kilogramo de proteína, eso no nos da ninguna ventaja. Ese excedente va a salir a sí mismo por medio principalmente de la orina, en forma principalmente de urea, como vamos a ver enseguida. Entonces acuérdense bien estos requerimientos. De 0,8 a 1 gramos es lo normal en un adulto sano. Entonces acuérdense también, obviamente, cuáles son los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los no esenciales son aquellos que nosotros podemos sintetizar, especialmente a nivel hepático. Y cisteína y tirosina se denominan condicionalmente no esenciales. ¿Por qué? Porque cisteína se sintetiza a partir de metionina, que es un aminoácido esencial. Si nosotros dejamos de consumir en nuestra dieta metionina, no vamos a poder sintetizar cisteína y cisteína se convierte en un aminoácido esencial. Tirosina se sintetiza a partir de fenilalanina y si dejamos de consumir fenilalanina en nuestra dieta, tirosina también se convierte en un aminoácido esencial. Entonces, aquí está el balance nitrogenado que se suele preguntar también a veces como teoría. El, bala- pero vamos a ver. El balance nitrogenado básicamente nos indica que en condiciones normales la cantidad de nitrógeno que entra es igual a la cantidad de nitrógeno que sale. ¿Cómo sale el nitrógeno proteico? Vamos a ver enseguida, pero sale en un 90%, más o menos, en forma de urea, en un 10% más o menos en forma de amonio libre. Por eso, y todo eso sale principalmente por orina. Tanto la urea como el amonio salen por orina. Entonces, en condiciones normales, la cantidad de nitrógeno que introducimos a nuestro cuerpo por medio de los alimentos es la cantidad de nitrógeno que sale, principalmente por orina. Cuando tenemos un balance positivo, cuando el ingreso de nitrógeno es mayor a la salida de nitrógeno. ¿Qué significa eso? Que nosotros consumimos proteínas, consumimos nitrógeno y ese nitrógeno se queda en nuestro cuerpo, no sale. ¿Cuándo ocurre eso? En el crecimiento, porque hay síntesis de tejidos que utilizan aminoácidos, entonces necesitamos consumir los aminoácidos, las proteínas, el nitrógeno para favorecer el crecimiento de los tejidos. En el embarazo, que básicamente es un tipo de crecimiento. En la recuperación de hemorragias, ¿por qué? Porque en la recuperación de hemorragias nosotros necesitamos sintetizar mayor cantidad de eritrocitos. Para sintetizar mayor cantidad de eritrocitos, realizamos hematopoiesis. Para la hematopoiesis necesitamos aumentar la replicación de los precursores de eritrocitos y para la replicación de los precursores de eritrocitos necesitamos nitrógeno en la forma de nucleótidos. Cirugía, cuando nos recuperamos de cirugía, ¿por qué? Porque también necesitamos volver a sintetizar y restituir tejidos. Entonces, todo esto es balance positivo. Ayuno, ignoren. Ayuno está mal acá. Ayuno tiene que estar abajo. Balance positivo. El ingreso es mayor al egreso. El ingreso es mayor a la salida. Consumimos nitrógeno que se queda en nuestro cuerpo porque necesitamos ese nitrógeno. En el balance negativo se da que la salida de nitrógeno es mayor que la entrada de nitrógeno. Por ejemplo, en el ayuno, no estamos consumiendo alimentos hace 2 semanas, eso significa que nuestro ingreso es 0, básicamente. Pero, ¿qué pasa? Para mantener nuestra glicemia en valores basales que no sean mortales, para mantener nuestra glicemia necesitamos hacer gluconeogénesis. Para la gluconeogénesis utilizamos masa muscular. Degradamos las proteínas, obtenemos aminoácidos, le quitamos el nitrógeno y sale nitrógeno. Y con el resto, que se llama estructura carbonada de los aminoácidos, sintetizamos glucosa. Lo mismo ocurre en la caquexia y en dieta pobre en aminoácidos esenciales. Básicamente el mismo procedimiento. Entonces hay mayor salida de nitrógeno de lo que está entrando. Acuérdense,
ayuno, caquexia, dieta pobre en aminoácidos esenciales, balance negativo. Sale más nitrógeno del que está entrando. Entonces ahora podemos empezar a ver qué es lo que hacemos con los aminoácidos. Primero que nada vamos a ver el destino del nitrógeno. ¿Qué ocurre con el nitrógeno cuando nosotros necesitamos utilizar la cadena carbonada de los aminoácidos o simplemente cuando nos queremos deshacer de los aminoácidos? Por ejemplo, tenemos un exceso de aminoácidos y vamos a utilizar los aminoácidos con fines energéticos. Los vamos a oxidar para alimentar el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Para eso nos tenemos que deshacer del nitrógeno. Entonces, a partir de los aminoácidos, le quitamos el nitrógeno y hacemos lo que queremos con el resto carbonado que se quedó. Podemos sintetizar glucosa, podemos sintetizar cuerpos cetónicos, podemos oxidar y obtener energía, podemos formar acetilcoenzima A y eso, por ejemplo, se pudiera la síntesis de grasas. O sea que un exceso de proteínas con un exceso de aminoácidos también puede derivarse en un exceso de grasa. Ahora vamos a ver qué es lo que nos interesa, ese nitrógeno, cómo lo eliminamos. Y nuestra principal forma de excreción de nitrógeno proteico, de nitrógeno de aminoácidos, es la urea. La urea. En segundo lugar, el amonio. Pero quédense con la urea. La forma en la que eliminamos el nitrógeno es, el nitrógeno de aminoácidos, el nitrógeno proteico es por medio de la urea. Entonces, como les mencioné, aproximadamente el 90% del nitrógeno que nosotros excretamos es urea. La urea se sintetiza sobre todo a partir de nitrógeno que procede de aminoácidos, de proteínas, principalmente. Vamos a ver después, aunque parece que no vamos a ver porque no vamos a ver nucleótidos, pero hay otras fuentes de nitrógeno para la síntesis de urea, pero la principal son los aminoácidos. En segundo lugar, la eliminación de nitrógeno se da en forma de amonio, un 9% restante más o menos. Ese amonio también tiene que ver con el nitrógeno proteico, con el nitrógeno de aminoácidos, también con otras fuentes. Ya en tercer lugar y en concentraciones mucho menores, tenemos a la creatinina que no tiene nada que ver con las proteínas. Sí tiene que ver con la masa muscular. Una persona de 60 kilos no va a liberar la misma cantidad de nitrógeno que una persona de 100 kilos, porque hay diferencias en la masa muscular y hay diferencias en la concentración de creatinina. El ácido úrico tiene que ver con la forma de eliminación de los nucleótidos de purinas. Esa va a ser una pregunta que sí o sí les va a salir en el examen final, pero que bueno, ahora no se tienen que preocupar por eso. Y pigmentos biliares. Eso vamos a ver cuando veamos los derivados de nitrogenados, específicamente la hemoglobina. Entonces, si nosotros consumimos muchas proteínas, ¿cómo vamos a eliminar ese nitrógeno en la forma de urea y amonio? Entonces, si yo consumo muchas proteínas, mi creatinina en orina va a estar aumentada. Si antes, No, perfecto. Si antes consumía 1 gramo por kilogramo y ahora empiezo a consumir 2 gramos por kilogramo de peso, mi creatinina se va a mantener constante, a no ser que haya habido un aumento de mi masa muscular, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso ya es algo muy complicado. No se le va a preguntar. Se aumentó el consumo de proteínas, la creatinina no tiene nada que ver. El ácido úrico no tiene nada que ver. Los pigmentos biliares no tienen nada que ver. El amonio va a aumentar. sí, Sí, va a aumentar. Y la urea también. también. Acuérdense, urea y amonio aumentan cuando aumenta, o sea, urea y amonio en orina, también en sangre, pero si aumentan en sangre es un poco más complicado, ya empieza a ser patológico. Pero en orina sí van a aumentar cuando aumentamos el consumo de proteínas, cuando aumentamos el consumo de aminoácidos. El resto no. Para nosotros lo que más nos interesa es la formación de urea. Y vamos a ver, pregunta clásica de examen.
¿Cómo quitamos el nitrógeno de los aminoácidos? ¿Cómo hacemos esta separación? Aminoácidos, nitrógeno, o sea, amonio, porque realmente nunca liberamos amoníaco. ¿Por qué? Porque a nuestro pH fisiológico no existe amoníaco, existe amonio, la forma ionizada. Pero se puede igual decir amoníaco, solo que lo más correcto es amonio. ¿Y cómo separamos nosotros a los aminoácidos en su parte nitrogenada y en su parte carbonada? Pregunta clásica de examen. Son dos las actividades enzimáticas principales y otras que son secundarias. ¿Cómo movilizamos el grupo alfa-amino de los aminoácidos? En primer lugar, por transaminación, por las transaminasas o por aminotransferasas. ¿Cuál era el cofactor de las aminotransferasas? Fosfato de piridoxal. Perfecto, PLP, fosfato de piroxal. Ahora, en este examen se pregunta muchísimo por los cofactores. Así que atiendan bien cuando estudien, que se pregunta muchísimo por los cofactores. Transaminación utiliza fosfato de piridoxal. Desaminación oxidativa de glutamato, también llamada la enzima glutamato deshidrogenasa, que utilizaba como cofactor, específicamente como cosustrato. Si lo oxida y es una deshidrogenasa, ¿cuál probablemente vaya a ser? La NAT más, ¿no sería? Perfecto, nada. Esas son las dos actividades enzimáticas principales, pregunta clásica de examen. Aminotransferasas o transaminasas, glutamato deshidrogenasa o desaminación oxidativa de glutamato. Fundamental, sí o sí. Después tenemos algunas enzimas adicionales que llevan a cabo la desaminación no oxidativa y está llevada a cabo por la serina treonina deshidratasa. También depende de fosfato de piridoxal. Después tenemos la desaminación oxidativa por aminoácido oxidasas. Y por último, algo que no vamos a ver tanto ahora, pero sí es súper importante, siempre se pregunta, pero tiene más que ver con el metabolismo nucleótido, que es el sistema de escisión de glicina, también llamado glicina descarboxilasa. Estos dos no se pueden olvidar nunca, porque siempre se suele preguntar. Ahora, empezando con la transaminación. Ya vieron esto ustedes millones de veces, la transaminación, no nos vamos a detener mucho, pero esto tienen que saber sí o sí, porque también siempre se pregunta. En la transaminación lo que nosotros hacemos es, agarramos un aminoácido y un cetoácido. Básicamente lo que hacemos es un intercambio. El aminoácido se convierte en un cetoácido y el cetoácido se convierte en otro aminoácido. Esa es la reacción de transaminación. Le quitamos el grupo amino, a un aminoácido y ese aminoácido se convierte en cetoácido. Y ese amino que le quitamos, le ponemos a un cetoácido que se convierte en otro aminoácido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Sacarle el grupo amino a aminoácidos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que alguien reciba ese grupo amino y esos son los cetoácidos. ¿Y cuáles son los cetoácidos aceptores por excelencia de las transaminasas? Oxaloacetato y alfa-cetoglutarato. Se pregunta siempre también. Oxaloacetato y alfa-cetoglutarato. En tercer lugar, y no se suele preguntar, pero por si acaso, en tercer lugar, principalmente a nivel muscular, es el piruvato. Pero con estos dos tienen que acordarse sí o sí. Oxaloacetato y alfa-cetoglutarato. Los cetoácidos aceptores más importantes en la transaminación. Oxaloacetato, que se convierte en aspartato, y alfa-cetoglutarato, que se convierte en glutamato. Tienen luego prácticamente el mismo nombre, entonces no pueden
equivocarse en cuál genera cuál. Sí o sí se tiene que acordar y depende de fosfato de pirioxal. Ahora, algo que tienen que saber es que existen ciertos aminoácidos que no se transaminan. No se transamina lisina, no se transamina treonina, no se transamina arginina y no se transamina prolina. Tienen que acordarse por si acaso. Lisina, treonina, arginina y prolina. Y también hidroxiprolina, pero eso no es tan importante. Estos 4 aminoácidos no sufren reacciones de transaminación. Y otra cosa también es que los hepatocitos no transaminan BCAA, aminoácidos de cadena ramificada. ¿Cuáles son los aminoácidos de cadena ramificada? Valina, leucina, isoleucina. Los hepatocitos no transaminan aminoácidos de cadena ramificada. ¿Por qué? Porque no tienen la transaminasa de aminoácidos de cadena ramificada. No tienen la enzima para poder llevar a cabo esa reacción. ¿Quién sí tiene esa enzima? El músculo. El músculo esquelético sí tiene la enzima, sí transamina aminoácidos de cadena ramificada y usa esos aminoácidos de cadena ramificada con fines oxidativos. Por eso si se fijan en los suplementos proteicos, todos tienen ahí en super mayúscula BCAA. ¿Por qué? Porque son aminoácidos que se van directo al músculo y algunos participan en la síntesis proteica también, porque todos estos son aminoácidos esenciales, participan en la síntesis proteica, pero también tienen funciones oxidativas. Hepatocitos no transaminan BCAA, aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, acuérdense, la transaminación depende del fosfato epidioxal y los dos cetoácidos aceptores por excelencia son alfa-cetoglutarato y oxaloacetato. El mecanismo no es importante, no hace falta que se aprendan, pero por si acaso tiene 3 etapas: la transaminación, la tautomerización y la hidrólisis. Esta es una reacción reversible, puede ir en cualquiera de los sentidos, dependiendo de la isoforma específica y de las necesidades celulares. Entonces, estas 3 reacciones, estas 3 etapas son reversibles: transaminación, tautomerización, hidrólisis. Pero más que eso no se va a preguntar. En segundo lugar, tenemos a la desaminación oxidativa de glutamato, catalizada por la glutamato deshidrogenasa. Nosotros ya habíamos visto esta enzima en las reacciones anapleróticas del ciclo de Krebs. Es una enzima mitocondrial y lo que hace es al glutamato lo reduce, lo oxida, al glutamato lo oxida, glutamato deshidrogenasa, al glutamato lo oxida a alfa-cetoglutarato, al mismo tiempo que le quita el grupo amino, liberando amonio. Glutamato se oxida y se desamina. Glutamato se oxida y se desamina. Ya ustedes conocen esta enzima, glutamato deshidrogenasa mitocondrial. Estas dos, las aminotransferasas con la glutamato deshidrogenasa, son las enzimas más importantes en la movilización del grupo amino de los aminoácidos. Glutamato deshidrogenasa. Después tenemos otras enzimas accesorias que tienen un papel más secundario, y entre ellas está la serina treonina deshidratasa, que también depende de fosfato epiridoxal. Acuérdense, depende de fosfato epiridoxal. En este caso, serina se convierte en piruvato y treonina se convierte en alfa-cetobutirato. Serina se convierte en piruvato, treonina se convierte en alfa-cetobutirato. Esto vamos a ver mejor cuando veamos el catabolismo de los aminoácidos, pero es importante ya que se acuerden, serina, treonina deshidratasa también aporta, también tiene un papel en la movilización del grupo amino de los aminoácidos y también depende de fosfato epiridoxal. Después tenemos las aminoácidos oxidasas que están presentes en los peroxisomas. Siempre que estemos en los peroxisomas, ¿qué vamos a producir? Peróxido de hidrógeno. Ahora, esta aminoácido oxidasa tiene una característica peculiar, que es que no le importa si los aminoácidos son L o D.
Acuérdense que la mayoría de los aminoácidos de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología, son L-aminoácidos. Los D-aminoácidos son sobre todo aminoácidos bacterianos, de otros microorganismos, etc. Entonces, esta aminoácido oxidasa, que es peroxisómica, no le importa y entonces es muy útil para la oxidación de los D-aminoácidos que no están tan presentes en nuestra naturaleza. Y también su función es convertir un aminoácido en un cetoácido y liberar el grupo amino en forma de amonio. Se forma peróxido de hidrógeno que por la catalasa se convierte en agua y oxígeno. Y como última enzima, habíamos hablado de una que ahora no vamos a ver tanto, que es el sistema de decisión de glicina o glicina descarboxilasa. Entonces podemos empezar a hablar un poco más de qué es lo que hacemos con ese nitrógeno de los aminoácidos. ¿Para qué nosotros le quitamos el nitrógeno a los aminoácidos? Para poder usar la estructura carbonada. O, por ejemplo, si estamos degradando proteínas, en el recambio proteico nos tenemos que encargar de ese exceso de nitrógeno que quedó. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a eliminar ese nitrógeno de los aminoácidos? Y como bien dijeron, principalmente en la forma de urea y en la forma de amonio. Entonces ahora nos vamos a concentrar en la síntesis de urea. Pero primero tenemos que ver cómo nosotros hacemos que ese nitrógeno de los aminoácidos circule por el cuerpo. Entonces, algo muy importante es que los aminoácidos en circulación más importantes son alanina y glutamina. ¿Por qué alanina es el más importante? Porque va del músculo al hígado. ¿Por qué alanina se produce en el músculo? Justamente habíamos mencionado que el tercer cetoácido aceptor por excelencia, principalmente en el músculo, era el piruvato, que no se suele preguntar, acuérdense siempre, ¿cuáles eran los dos principales cetoácidos aceptores? Oxalacetato y alfa-cetoglutarato. Perfecto. En tercer lugar, de forma accesoria, el piruvato. ¿Ok? Y piruvato se produce sobre todo, mejor dicho, alanina a partir de piruvato se produce sobre todo en el músculo. ¿Por qué? Porque el músculo constantemente está produciendo glucólisis, constantemente está produciendo piruvato, y entonces piruvato es un cetoácido aceptor. Se convierte en alanina se va al hígado, y en el hígado esa alanina se convierte de nuevo en piruvato y se resintetiza glucosa. Por eso alanina es el aminoácido que está presente en mayor circulación, porque el músculo, de nuestro peso, un gran porcentaje del mismo es músculo. Entonces, constantemente estamos haciendo glucólisis, constantemente estamos produciendo mucho piruvato, y ese piruvato vuelve al hígado para que se resintetice glucosa y se lo devuelva al músculo. En segundo lugar, que es lo que más nos interesa ahora, es glutamina. Entonces, como bien dijeron, los dos cetoácidos aceptores principales son oxalocetato y alfa-cetoglutarato. A nivel periférico, que no sea el hígado, a nivel periférico, el principal cetoácido aceptor es alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato recibe, acepta un grupo amino y se convierte en glutamato. Glutamato puede alojar todavía una molécula de nitrógeno más, o sea, un grupo amino más, un átomo de nitrógeno más, si se convierte en glutamina, por una reacción catalizada por la glutamina sintetasa que vamos a ver el miércoles. Entonces, si nosotros queremos remover el nitrógeno de los aminoácidos, podemos sintetizar glutamina a partir de alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato por transaminación se convierte en glutamato y glutamato por aminación, es decir, recibe un grupo amino más, se convierte en glutamina. Glutamina es una forma segura porque tiene un enlace amida, es una forma segura de movilizar el nitrógeno de tejidos periféricos por la sangre hasta el hígado. Glutamina se encarga de llevar el nitrógeno
de aminoácidos periféricos hacia el hígado para sintetizar urea. Por eso la glutamina se va del músculo y del encéfalo al hígado y a los riñones. Pero no se va al hígado para sintetizar glucosa, se va al hígado para sintetizar urea. Y se va a los riñones para liberar amonio, como vamos a ver enseguida. Esto vamos a volver a ver enseguida. Y los que están en menor circulación, aspartato, metionina, glutamato y principalmente fenilalanina, junto al triptófano. Entonces, en mayor circulación, alanina y glutamina. Ahora, podemos volver a ver esto. Entonces, vamos a suponer que estamos en situaciones de ayuno. ¿Cómo hará el balance nitrogenado en ayuno? ¿Positivo, neutro o negativo? Negativo. Perfecto, negativo. ¿Por qué es negativo? Porque nosotros degradamos proteínas, obtenemos aminoácidos y le quitamos el nitrógeno. ¿Para qué? Para que con los alfa-cetoácidos, por medio de gluconeogénesis, podamos obtener la energía suficiente para vivir, por ejemplo, en condiciones de ayuno. Entonces, ¿qué hacemos los aminoácidos? Le quitamos el grupo nitrógeno, principalmente por dos reacciones, transaminación y por la glutamato deshidrogenasa. En este caso, estamos en un tejido periférico y lo que hacemos es una reacción de transaminación, por ejemplo. Alfa-cetoglutarato, uno de los cetoácidos aceptores por excelencia, se convierte en glutamato. Glutamato entonces va a ser la molécula encargada de llevar el nitrógeno de estos aminoácidos para su excreción. Pero glutamato es muy inteligente, sabe que en su estructura puede todavía almacenar un átomo de nitrógeno más, es decir, un grupo amino más de otro aminoácido, y entonces le pide ayuda a la glutamina sintetasa, que vamos a ver el miércoles, para sintetizar glutamina. Y glutamina tiene dos átomos de nitrógeno en su estructura. O sea, lleva para excretar dos grupos amino de dos aminoácidos. O sea, es más efectivo utilizar glutamina que glutamato. Por eso glutamina está en altas concentraciones. Glutamina tiene dos destinos. El principal es el hígado. ¿Para qué glutamina se va al hígado? ¿Para qué? Por la glutaminasa, que lo único que hace es romper ese enlace que habíamos formado aquí, liberando amonio. Se forma el glutamato. Glutamina se convierte en glutamato y amonio. Amonio es uno de los precursores de la síntesis de urea. Ahora, glutamato a nivel periférico, por la glutamato deshidrogenasa, se vuelve a convertir en alfa-cetoglutarato, que vuelve a iniciar el ciclo, y en más amonio para la síntesis de urea. Glutamato por la glutamato deshidrogenasa se vuelve a convertir en alfa-cetoglutarato, que vuelve e inicia el ciclo y también genera más amonio para la síntesis de urea. Ahora, como les voy a explicar enseguida, eso todavía no es suficiente para la síntesis de urea. Para la síntesis de urea nosotros necesitamos dos fuentes de nitrógeno. Dos fuentes de nitrógeno. Amonio y aspartato. Entonces, parte de este glutamato, de este alfa-cetoglutarato, parte de este glutamato, mejor dicho, parte de este glutamato, en vez de sufrir una reacción por la glutamato deshidrogenasa, sufre una reacción por una transaminasa. ¿Y quién va a ser el cetoácido aceptor? Si queremos generar aspartato para la síntesis de urea, Oxaloacetato. perfecto. Por eso son ellos dos los principales cetoácidos aceptores, oxaloacetato y alfa-cetoglutarato. Entonces, este glutamato básicamente lo que hace es por transaminación, entre comillas, para que sea más fácil que se acuerden, este glutamato se convierte en aspartato. Y aspartato es uno de los precursores de urea. Glutamina también puede irse a los riñones, y en los riñones la glutamina por la glutaminasa libera amonio, que se libera de forma directa en la orina, y el glutamato por la glutamato deshidrogenasa libera amonio, que se excreta de forma directa en la orina. Vamos a volver a ver esto. Entonces, ya vamos a entrar en la síntesis de urea.
Para urea, nosotros necesitamos amonio. Para sintetizar urea necesitamos amonio. Aparte, el amonio lo podemos excretar así solito, así suelto, por orina. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de amonio? La primera de ellas, la desaminación oxidativa de glutamato. Desaminación oxidativa de glutamato libera amonio. Segunda de ellas, hidrólisis de asparagina, que no es tan importante, y la hidrólisis de glutamina, que acabamos de ver, libera amonio. Las aminoácidos oxidasas que estaban presentes a nivel de los peroxisomas, que son dependientes o que son flavoproteínas, aminoácidos oxidasas, dependientes de flavina mononucleótido, es decir, son flavoproteínas. La serina treonina deshidratasas, dependiente de fosfato de piridoxal. El sistema de decisión de glicina o glicina carboxilasa. El metabolismo de los nucleótidos. Y algo súper importante que no se tienen que olvidar es que ese amonio para la síntesis de urea también proviene del metabolismo microbiano por parte de la ureasa bacteriana y por parte del aspartato amonio liasa bacteriana. Entonces, el origen del amonio. ¿Para qué nosotros queremos amonio? Para excretarlo en forma directa en la orina, pero principalmente para la síntesis de urea. ¿De dónde obtenemos el amonio para la síntesis de urea? De la desaminación oxidativa de glutamato, hidrólisis de asparagina y glutamina, las aminoácidos oxidasas, la serina treonina deshidratasa, el sistema de decisión de glicina, metabolismo de nucleótidos, ureasa bacteriana, bla, 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 bacteriana. Acuérdense, metabolismo bacteriano también aporta nitrógeno para la síntesis de urea. Entonces, recapitulando, muchos aminoácidos, la mayoría de los aminoácidos sufren transaminación. ¿Quiénes no sufrían transaminación? Lisina, triptófano, histidina, prolina. Esos nomás lo que no sufrían transaminación. Y en el hígado no sufrían transaminación los aminoácidos de cadena ramificada, valina, leucina y isoleucina. El resto sufre transaminación de forma normal. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Básicamente, excretar el nitrógeno de los aminoácidos en forma de urea. Para eso, quitamos el grupo amino de los aminoácidos y el cetoácido receptor es alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. Como dijimos, glutamato también se puede convertir primero en glutamina para ser un transportador de nitrógeno más eficiente, pero directamente puede también el glutamato llegar hasta el hígado. ¿Qué hace en el hígado? Por la glutamato deshidrogenasa libera amonio, que ya lo utilizamos para la síntesis de urea, y alfa-cetoglutarato. Glutamato, por una transaminación con oxaloacetato, puede generar aspartato, que es el otro precursor en la síntesis de urea. Por eso estos dos son los cetoácidos aceptores más importantes. Otras reacciones, que son todas estas que acabamos de ver, también nos aportan amonio. Entonces, ya hablando específicamente de la síntesis, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Primero que nada. Entonces, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, se te escucha bien. Dale, dale. Entonces, ya hablando específicamente de la síntesis de urea, tienen que saber los precursores. La parte carbonada de la urea está dada por dióxido de carbono o también se les puede poner bicarbonato. Ustedes saben que el dióxido de carbono como tal prácticamente no está en nuestro cuerpo porque existe la enzima nitrasa carbónica que lo convierte en ácido carbónico que se ioniza y genera bicarbonato. Entonces, como fuente de carbono para síntesis de urea pueden marcar tanto dióxido de carbono como bicarbonato. No se les van a poner las dos opciones, solamente una de las dos se les va a poner. Como fuente de nitrógeno, aspartato y amonio. ¿Cuáles son las principales fuentes de aspartato? La transaminación con oxaloacetato. Aquí. Oxaloacetato, aspartato.
¿Y cuál es la principal fuente de amonio? La desaminación oxidativa de glutamato. Aparte, todas estas otras reacciones, pero esta es la más importante, cuantitativamente. Localización orgánica, como siempre, solamente en el hígado. Y es una vía metabólica. Una parte es una vía circular y una parte se lleva a cabo en las mitocondrias y otra parte en el citosol. Entonces vamos a empezar con la síntesis de urea. Esta es la estequiometría. Tienen que acordarse porque en un par de exámenes ya salió la estequiometría. Entonces nosotros necesitamos más que amoníaco, lo correcto aquí es poner amonio, que sería NH4 más, porque está ionizado a pH fisiológico. Amonio más bicarbonato, como les dije, acá se le puede poner también dióxido de carbono, pero lo más correcto es poner bicarbonato. Y aspartato. Gastamos 3 moléculas de ATP, pero realmente gastamos 4 enlaces de alta energía. ¿Por qué? Porque de esas 3 moléculas de ATP, 2 se desdoblan a ADP y una de ellas se desdobla hasta AMP y se libera pirofosfato inorgánico que normalmente se rompe. Normalmente se rompe por la pirofosfatasa inorgánica. Pero acuérdense, así esta geometría para no complicarse más. 3 moléculas de ATP, se genera 2 de ADP, 2 de fosfato inorgánico, 1 de AMP, 1 de pirofosfato inorgánico, pero que en condiciones normales esto se rompe. Entonces, precursores: amonio, dióxido de carbono o bicarbonato, aspartato. Los productos: urea y fumarato. No se olviden de ponerle a fumarato como producto en la estequiometría de la síntesis de la urea. ¿Por qué se genera fumarato? Y vamos a ver que aspartato, lo único que aporta aspartato es su átomo de nitrógeno, de su grupo amino. Eso es lo único que aporta aspartato. Entonces, la estructura carbonada que queda de aspartato sale como fumarato. Ya ustedes saben lo que le pasa a fumarato en el ciclo de Krebs. Por la fumarasa se convierte y continúa el ciclo de Krebs. Entonces, es una vía compartida, tanto mitocondrial como citosólica. Todo empieza cuando inicia la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Existe una carbamoil fosfato sintetasa 2? Pregunta típica de examen, pero les va a salir recién en el final porque tiene que ver con el metabolismo de nucleótidos. Entonces, empezamos en las mitocondrias. La carbamoil fosfato sintetasa 1 agarra el amonio que proviene principalmente de la desaminación oxidativa de glutamato. Agarra amonio, agarra el dióxido de carbono o el bicarbonato y 2 moléculas de ATP y forma carbamoil fosfato. Agarra el amonio, el bicarbonato y 2 moléculas de ATP y forma carbamoil fosfato. Carbamoil fosfato se condensa con ornitina. Vamos a ver después de dónde sale la ornitina. Se condensa con ornitina y forman citrulina. Estas son las únicas 2 reacciones que ocurren a nivel mitocondrial. Citrulina sale al citosol y citrulina se condensa con aspartato. En este proceso de condensación gastamos una molécula de ATP que se hidroliza a AMP más pirofosfato inorgánico. Cuando citrulina se condensa con aspartato, se forma arginino succinato. Después se hidroliza este enlace de aquí, este enlace de aquí, este enlace de aquí, y lo que queda de aspartato, la estructura carbonada que quedó, porque aspartato lo único que hizo fue entrar, condensarse, donar su nitrógeno y salir. Eso fue lo único que hizo aspartato. Entonces, cuando el resto de aspartato sale, sale como fumarato y nos queda arginina. Entonces, arginina es un aminoácido no esencial. Lo podemos sintetizar en el ciclo de la urea. Y existe una enzima que se llama arginasa, que solamente está expresada en el hígado y que es la enzima clave para sintetizar urea. Lo que hace la arginasa es romper este enlace de aquí y libera urea. Y lo que queda de la arginina
se llama ornitina. Ornitina vuelve a ingresar a las mitocondrias y se une con carbamidilfosfato. ¿Cómo se sintetizaba carbamidilfosfato? Por la carbamidilfosfato sintetasa 1, la enzima que más está regulada en el ciclo de la urea, por más de que esta enzima, la arginasa, es la indispensable, esta también es indispensable, todas son indispensables, pero estas dos son las más importantes. Carbamidilfosfato sintetasa 1 agarra amonio, bicarbonato, 2 moléculas de ATP y genera carbamidilfosfato. Se condensa con ornitina, que básicamente se puede decir que es un aminoácido derivado de arginina, y forman citrulina. Esto es lo que va formando la urea. Citrulina sale, son solamente estas dos reacciones, las mitocondriales. Citrulina sale y se une a aspartato. Aspartato se une ¿para qué? Para poder donar su grupo nitrógeno, su átomo de nitrógeno. Solamente para eso se une aspartato. Entonces, por la argininosuccinato liasa, se rompe esto, porque este intermedio se llama arginino, que sería todo esto, arginino, y esto asimismo sería succinato. Pero cuando se rompe este enlace, se forma aquí un doble enlace, y eso se libera como fumarato. Y queda arginina. Arginina no es un aminoácido esencial, se puede sintetizar en el ciclo de la urea. La enzima arginasa, que solamente está expresada en el hígado, rompe este enlace y libera urea, el producto más importante de nuestro ciclo, y lo que queda de la arginina se denomina ornitina. Entonces, a grandes rasgos, ese es el ciclo. Eso es lo que sí o sí tienen que saber. Lo que sí o sí, la estequiometría, sí o sí tienen que saber la estequiometría. Y la secuencia, como no es tan larga, tienen que saber la secuencia. ¿Ok? Ahora, en nuestro examen final, se preguntó, el carbono de carbamidilfosfato, no me acuerdo si decía de carbamidilfosfato o si decía de dióxido de carbono o de bicarbonato, pero se refería a este átomo de carbono, no recuerdo exactamente cómo era. Vamos a suponer que sea el carbono de bicarbonato o el carbono de dióxido de carbono. El carbono de bicarbonato en el ciclo de la urea se une a, y la respuesta era al nitrógeno en delta de la ornitina. Carbono 1, carbono alfa, carbono beta, carbono gamma, carbono delta, y ahí está el nitrógeno de la ornitina. El nitrógeno en el delta de la ornitina. Eso salió en nuestro examen al final. Pero eso fue la única pregunta que fue así de complicada. Pero normalmente no suelen salir cosas así que no se asusten demasiado. ¿Ok? Pero básicamente eso es lo que ocurre en el ciclo de la urea. ¿Y por qué se une al nitrógeno en delta? Porque este carbonito de acá viene y se une acá. Este enlace. Por este preguntaba el examen. Bueno. Entonces, ya ustedes saben que fumarato se hidrata a malato y malato se convierte en oxaloacetato y podemos hacer lo que queramos. Podemos continuar el ciclo de Krebs, podemos ir hacia gluconeogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es importante ahora. Entonces, ¿cómo regulamos la síntesis de la urea? De manera general, nosotros vamos a regular la síntesis de urea a la alta cuando consumimos muchas proteínas. ¿Por qué? Porque, como saben, si consumimos muchas proteínas, eso no nos aporta ningún beneficio. Básicamente lo que vamos a tener que hacer es excretar todo ese nitrógeno en exceso que estamos consumiendo. Entonces necesitamos que el ciclo de la urea funcione más y más y más. Entonces, si consumimos mucha proteína, vamos a aumentar la actividad del ciclo de la urea. Lo mismo ocurre en el caso totalmente opuesto, en el ayuno. ¿Por qué? Porque en el ayuno, como ustedes saben, hay un balance nitrogenado negativo en el que los aminoácidos son movilizados con fines energéticos. Necesitamos la estructura carbonada de los aminoácidos para obtener energía. ¿Y qué hacemos con el nitrógeno que queda? Lo excretamos en forma de urea. Entonces, en el ayuno también la síntesis de urea está aumentada, el ciclo de la urea está aumentado y se acelera y se regula a la alta. Sobre todo por aumento de la expresión de la carbamidilfosfato sintetasa 1. Aparte tenemos una regulación bien específica.
acumulación de aminoácidos, específicamente arginina, activan a una enzima que es totalmente ajena al ciclo de la urea, que se llama N-acetilglutamato sintasa. ¿Qué hace esta enzima? Sintetiza N-acetilglutamato. Y N-acetilglutamato es un activador alostérico de carbamoil fosfato sintetasa 1. Entonces, de forma específica, acumulación de aminoácidos, arginina, acumulación de arginina, activación de N-acetilglutamato sintasa, generación de N-acetilglutamato, activación alostérica de la carbamoil fosfato sintetasa 1, aumento del ciclo de la urea. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Juanjo, ¿será que puedo repetir la última parte de Fina, por favor? Esta, ok. Cuando se acumulan aminoácidos, tenemos muchos aminoácidos en nuestro cuerpo, eso significa que eventualmente vamos a tener que deshacernos del nitrógeno de esos aminoácidos. Entonces el ciclo de la urea ya empieza a aumentar su actividad. Entonces, cuando se acumula un aminoácido en particular, que es arginina, arginina se va a otro lugar, se va a la N-acetilglutamato sintasa. ¿Y qué hace? Le activa a esa enzima. ¿Y esa enzima qué hace? Sintetiza N-acetilglutamato. Y N-acetilglutamato vuelve al ciclo de la urea y activa a la primera enzima, carbamoil fosfato sintetasa 1. Esa es la regulación fina. Acumulación de aminoácidos, específicamente arginina, activan a una enzima secundaria, la N-acetilglutamato sintasa, que sintetiza N-acetilglutamato, y el N-acetilglutamato es un activador alostérico de la carbamoil fosfato sintetasa 1, entonces aumenta el ciclo de la urea. Gracias. ¿Vale? ¿Hay alguna otra pregunta? Juanjo, Sí, ¿podemos tener algún déficit en algún transportador o alguna enzima en el ciclo de la urea? claro, podemos. O sea, pero explica o hace falta saber o algo. Sí. Entonces, ¿qué pasa si tenemos algún fallo en alguna de las enzimas? ¿Hay algún problema, alguna de las enzimas? O como decías, algún transportador, no estamos pudiendo sacar la citrulina de las mitocondrias del citosol, o no estamos pudiendo meter la ornitina, algo está fallando, y entonces no estamos pudiendo sintetizar urea. O no tenemos arginasa y no podemos sintetizar urea. ¿Cómo eliminamos el nitrógeno de los aminoácidos? Entonces, una de las formas, ya ustedes saben, es eliminando el nitrógeno en forma de amonio. Ahora existen ciertas vías alternativas que quizás no se suelen preguntar, pero por si acaso es importante igual. Y en primer lugar, tenemos una sustancia que es el benzoato, o sea, el ácido benzoico. ¿Qué ocurre? Nosotros consumimos benzoato. ¿Tenemos algún déficit en alguna enzima del ciclo de la urea o en alguna proteína del ciclo de la urea, en alguna parte del ciclo de la urea, y consumimos benzoato, entonces como vía alternativa? Benzoato se activa con coenzima A, formando benzoilcoenzima A, y se conjuga con glicina. ¿Qué es glicina? Un aminoácido. Por ser un aminoácido, tiene un grupo amino, tiene un átomo de nitrógeno, y ahí se forma el hipurato, y el hipurato se va por la orina. Es una forma alternativa. No estamos pudiendo sintetizar urea, entonces lo que hacemos es eliminar nuestro nitrógeno por medio de la formación de esta molécula. Lo que hacemos es condensar un aminoácido con este, que sería un, entre comillas, fármaco, ¿verdad? Un fármaco o una sustancia empleada como mecanismo alternativo. Entonces lo que hacemos es, le agregamos un aminoácido y eliminamos un átomo de nitrógeno. Como no podemos eliminar urea, utilizamos estas sustancias alternativas y le condensamos un aminoácido. ¿Cuál creen que va a ser el mejor aminoácido que le podamos condensar para eliminar más nitrógeno? Uno que hablamos hoy. Glutamina. Glutamina. Perfecto, glutamina. Entonces, en vez de darle a este paciente benzoato,
le damos una sustancia que se llama fenilbutirato. El fenilbutirato tiene un procesamiento un poquito más complejo. Primero que nada, el fenilbutirato sufre una ronda de beta-oxidación. La beta-oxidación, sabe usted que ocurre en las mitocondrias. El fenilbutirato se convierte en fenilacetato, se activa a fenilacetilcoenzima A y ahí se condensa con glutamina. Glutamina tiene 2 átomos de nitrógeno por molécula. Entonces, si está fallando nuestra forma de eliminación normal de nitrógeno, que es la síntesis de urea, nosotros podemos utilizar este mecanismo alternativo para la eliminación del nitrógeno del excedente de los componentes proteicos. Esta forma es mucho más efectiva porque elimina el doble de nitrógeno. Además, nosotros vimos que es mucho más fácil sintetizar glutamina. O sea, si nosotros queremos quitar el nitrógeno de los aminoácidos, utilizamos una reacción de transaminación. Nuestro cetoácido aceptor va a ser alfa-cetoglutarato y vamos a generar glutamato. Glutamato se convierte en glutamina y glutamina permite la eliminación de 2 átomos de nitrógeno por molécula. Estas son vías alternativas, por ejemplo, en el tratamiento de la hiperamonemia. Vías alternativas y nuestra capacidad para eliminar el nitrógeno de los aminoácidos, de las proteínas, está sobrepasada o no está funcionando correctamente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, y entonces terminamos por hoy. Si no hay ninguna Gracias. pregunta. Y el miércoles vamos a ver lo que es el metabolismo de los aminoácidos. Una pregunta. Sí, La parte de proteasomas y eso casi no se pregunta. no, casi no se pregunta. No les quiero decir que no se pregunta, pero prácticamente no se pregunta. En nuestro parcial no salió, creo que ninguna pregunta, y en nuestro final, si mal no estoy, no salió ninguna pregunta. Ni en el recuperatorio, ni en segunda mesa. Es muy poco probable que se pregunte. Dale, gracias. Vale. Bueno, entonces nos vemos el miércoles para hacer un repaso del día antes del parcial. Vamos a terminar y capaz que si tienen preguntas y demás podemos también repasar algo de lo que vimos hoy. Gracias. Gracias, Juanjo. Gracias.